Estamos ya en los albores del comienzo de la iglesia, ¿no? Aquí en este lugar. Y lo grande que comenzó en este lugar, con una campaña que iba a durar 2 meses. Y bueno, habían invitado a un predicador norteamericano, un evangelista reconocido, que yo lo conocía ya del seminario, ¿no? Vino el primer día, había 7 personas, todos creyentes. Vino el segundo día, había 6 personas, todos creyentes. Cuando terminó la segunda reunión me dijo: nene, yo acá no vengo más. Y suspendió la campaña, pero yo no sabía. Así que al tercer día vine a colaborar como siempre estábamos dispuestos, y el que tenía hipotéticamente que hacerse cargo de la reunión me dijo: no, hace todo vos. Y yo no había preparado ninguna meditación, nada. Pero yo no preparé nada, hace todo vos. Y bueno, y nos largamos. Ya de tiempo estaba orando para el Señor, para aquí en City por Citibel, y quería: Señor, me gusta esta ciudad, tal vez porque en esta ciudad fui engendrado, no nacido, pero sí engendrado. Mis padres vivían acá, enfrente del Hogar Betel. Y poquito antes de nacer se mudaron a Henderson, por eso soy hendersoniano. Pero de gestación citibeleña. Y bueno, tal vez por eso, por mi madre hablaba mucho de Citibel, bueno, empecé a orar cuando vine al seminario por este lugar, pero posibilidades 0. Entonces, cuando se armó esa campaña, dije: bueno, Señor, dame gracias por darme el privilegio de poder colaborar para que se levante aquí una iglesia. Y bueno, como los que podrían hipotéticamente hacerse cargo no se lo hicieron, bueno, nosotros seguimos. Y gracias a Dios, Dios me trajo al mejor lugar. Cuando salí de mi pueblo, dije: Señor, estoy dispuesto a ir desde La Quiaca a Ushuaia, pero no me mandes al cemento. No me gusta la ciudad. Me gusta el pueblo, soy pájaro de pueblo. Y me trajo a esta hermosa ciudad. Gracias a Dios. Dios siempre va a respetar nuestras peticiones. Mis hermanos están todos en departamentos. Yo no quiero departamento. Nunca tuve tampoco para comprar la casita, pero Dios proveyó. Tenemos un desafío de fe. Y la vida de Dios es una vida de fe. Por eso cuando salí confiando en lo que Moisés me enseñó. Él se movía como viendo al invisible. Y Dios lo fue llevando siempre. Y dije: Señor, llévame a mí también, porque yo ni idea. Y bueno, aquí estoy desde aquel tiempo, cuando entramos a este lugar todo destruido. Y sí, bueno, sí tenía unos bichitos con cola también, que a veces andarse corriendo, ¿no? Pero así empezamos. Al mes, el pastor dice: bueno, alquilamos el salón ahí en Cantilo, entre 1 y 2, pero no vamos a poder pagar el alquiler, así que pagamos el contrato que tenemos para el segundo mes y se cancela la campaña. Así que bueno, entonces se me ocurrió decir: ¿por qué no lo pedimos prestado? Y todos me decían: pero escúchame, te van a prestar un ex cine en Cantilo, entre 1 y 2, en el corazón de Citibel.
no, eso es imposible, que esto, que lo otro. Y todos me decían que no. Entonces se me ocurrió decir, ¿no me lo dejan pedir a mí? Y bueno, anda, me dijeron, date el gusto. Les cuento que me lo prestaron. Nos lo prestaron. Y seguimos, ya algún día voy a contar toda la historia, pero esto está porque Dios lo pensó. La iglesia la pensó el Señor y la sostiene el Señor. Y nuestro Dios es un Dios vivo, real y justo. Por eso es que es un desafío de fe. Fe no en nosotros mismos, sino en el Dios vivo. Un Dios que no está muerto, está vivo y en pleno vigor. Sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, está intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio que Dios piense en nosotros! Y la comisión que Dios nos ha dado, no a mí personalmente, sino a todos, es que creamos la virtud que es del Evangelio. Por eso el Señor, cuando comenzó a predicar y comenzó su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo importante es que Dios esté sobre nosotros. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Allí en Lucas capítulo 4, verso 18 al 20, al 19 leído. Dios en nosotros y por nosotros. Y qué bendición es poder haber creído en un Dios vivo y en la autoridad que de su palabra es. La palabra de Dios tiene autoridad sobrenatural a todo aquel que cree. Por eso dice aquí el Señor, reconoce que no podemos hacer nada para Dios si el Señor no está sobre nosotros. Pero si Él está sobre nosotros, como les he contado tantas veces, como Dios me movió de mi pueblo para traerme aquí. Es todo sobrenatural, tan solo porque creímos y le obedecemos. Y Dios es fiel. Recuerdo estando en el segundo año del seminario, me tocó me eligieron, tuve el privilegio de pertenecer al grupo de evangelismo del seminario para ir todos los fines de semana por distintas iglesias. Y todos los fines de semana yo iba a todas las iglesias y noté una realidad, que todas las iglesias a las que visitaba, todas estaban a la vera de los pueblos, en las orillas. Dije, Señor, si algún día me das el privilegio de servirte, a mí me gustaría que la iglesia esté en el centro. ¿Con qué contaba? Con nada. Como cuando fuimos a comprar esto, ¿y con cuánto cuenta? Con nada. ¿Y cómo va a ser? Usted hagamos un plan de pago y Dios nos va a ayudar. Me miraban como diciendo, ¿y este de dónde salió? No, claro, lo que no saben es que nosotros tenemos un Dios grande, todopoderoso, un Dios rico, un Dios bienaventurado, bienaventuroso. Así que, bueno, si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, no tengas miedo de nada. Y aquí que gracias a Dios, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Si algo puedo agradecer a Dios es que tenemos un Dios que es real, no es una simple idea, algo que puedo tomar, dejar o mirar de lejos, ¿no? O te comprometes o perdés. Un día, un grupo de hermanos de aquí que venían, se hicieron amigos de un pastor de Capital, muy conocido, con
programas en televisión, radio y qué sé yo cuánto. Cuando un día lo fui a ver, para ver, porque por lo que yo veía por televisión y por lo que escuchaba en radio no podía más o menos visualizarlo. Cuando lo fui a ver, era un desastre. Y lo dije acá. Y estos hermanos, como habían simpatizado con él, fueron y se lo dijeron. Como le alquilaban una casa acá en Citibel. Y después me dijeron, ahora vas a ver. Él dijo que yo voy a fundir a ese pastorucho. Y armó una campaña con propaganda por televisión, por radio y por todos los medios, aquí en la Plaza Belgrano. Y los 3 días que vino, se quedó sentado en el auto, porque no pudo realizar la campaña, porque no había nadie. ¿Quién paró eso? ¿Yo? No. Dios lo hizo. Y no lo pudo fundir a este pastorucho. Nunca me la creí, ni me la creo. Yo sé que Dios nos ha dado victoria. Y predicar el Evangelio tal cual Dios lo revela, es la autoridad que Dios nos ha dado. En ese tiempo, muchos de aquellos que estuvieron aquí en este lugar en algún tiempo atrás, se están acordando de nosotros. Por todo lo que aquí hablamos años cuando todo parecía tan difícil, tan etéreo, tan raro, cuando decíamos que la Biblia dice que tenía que ser, y esto permanentemente me lo están diciendo, nos estamos acordando mucho de lo que escuchamos ahí. ¿Es que uno es profeta? Ni nada. Solamente decimos lo que Dios dice, y lo que Dios dice se cumple a rajatabla. Y predicar el Evangelio es lo más grande, lo más hermoso que podemos dar. Fíjate, por cuánto nos ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Estamos en un país donde cada vez más el índice de pobreza está creciendo, lamentablemente, muy grande. No lo digo yo, lo dicen todos los medios. La pobreza. Y algunos dicen que la pobreza es digna. No, es muy mala compañera. No, la pobreza es la condición espiritual del alma. El alma pobre va a ser pobre. Por eso el Señor nos dice, id y predicad el Evangelio, las buenas noticias, a los pobres. Y muchos pobres han llegado aquí en su tiempo. Y lo primero que Dios erradica de una vida cuando es transformada por el poder de Dios es la pobreza. Lo primero que Dios erradica es la pobreza. Por eso dice, no podés ocultar semejante tesoro a los pobres. Predicales, anunciarles que hay vida y gloria en Dios. Pero no para que se hagan ricos, no. Predicarles el Evangelio para que Dios los sane, los libre, los guarde. Porque Dios, precisamente, lo primero que erradica de una vida es la pobreza. Y Dios trae vida y vida eterna y gloria. Por eso tenemos que predicarles el Evangelio a los pobres. Porque es muy difícil ser pobre. Se crean muchos resentimientos, muchos dolores, muchas angustias. Así es que, por ejemplo, en estos días atrás, allí en Romero estuvieron muchos días sin luz. Y fueron la gente de DELAP a tratar de reparar los daños que ocasionó la tormenta. ¿Y qué hicieron los muchachos de Romero? Fueron y los asaltaron a todos los trabajadores de DELAP, les sacaron la plata, les sacaron los celulares, hicieron todo eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué necesidad tienen? ¡Wow! El resentimiento que tiene nuestro pueblo por la pobreza les hace cometer sin razones. Y pierden toda razón de cordura. La pobreza es muy mala compañera. Y para salir de la pobreza primero hay que sanar el alma. Y el alma solamente la cura Dios. Días atrás estaba escuchando unos mensajes anteriores de la iglesia en la radio
Y estaba contando de que mi familia, de parte de mi madre, eran los más pobres del pueblo. No solamente pobres, sino enfermos. Y con muchos problemas. Muchos problemas. Tanto que en la Gran Depresión que sufrió el mundo, el único tío que tenía trabajo era el más chico, que era el que vendía los diarios. Y mi madre y mis tíos estaban esperando que él vuelva del reparto para juntar las monedas que él traía para poder comprar polenta para comer. Es muy triste vivir así. Por eso Dios envió allí a mi pueblo un varonazo. Lo trajo del Canadá a predicar a mi pueblo y predicarle a los pobres que hay vida en Cristo. Me acuerdo que no me contaban mis abuelos que cuando llegó empezó a aprender el castellano, pero era tanto el vigor de Dios en su corazón que no le permitió aprender bien el castellano. Pero igual salió al pueblo y convocó al pueblo a escuchar el mensaje de Dios, entre los cuales allí estaban mis ancestros. Y bueno, así que empezó a predicar y llamó al altar a todos aquellos que querían recibir a Cristo en su corazón. Y toda la multitud levantó la mano. Dijo, no me entendieron. Trató de esforzarse para explicarse de todos aquellos que querían arrepentirse de su pecado y recibir a Jesucristo como su Salvador. Levanten su mano. Y otra vez todo el mundo levantó su mano. Y esto lo hizo por tercera vez. Y se volvió a repetir la situación. Y todo el pueblo conmovido. Y mis abuelos me contaban que no entendían mucho. Y mi madre, lo que el hombre decía. Pero en el frente veían un ángel. Y todos querían tener lo que ese hombre tenía. Y lo que ese hombre tenía era el Espíritu de Dios sobre él. Y es el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Y es la autoridad que tenemos. Y de estar tan pobres, tan mal, luego con la luz de Dios, en 10 años, llegaron a ser de los más ricos del pueblo. Y buscaron a Dios con todo su corazón. Y Dios sanó sus vidas. Mi abuela, pobrecita, toda tullida, toda encorvada, media ciega. Si había alguna enfermedad por allí, dando vueltas, la tenía ella. Dios la sanó. Murió a los 88 años, leyendo los Nuevos Testamentos pequeños, sin lentes, y derechita como una vela. Era una viejita hermosa, que amaba al Señor con todo su corazón. Me acuerdo, yo estaba estudiando en Puebajó y le digo, abuela, el fin de semana vengo para verte. Y dijo, no, hijo, yo me voy con el Señor. ¿Cómo, abuela? No, yo la veía bien. Al otro fin de semana ella ya estaba con el Señor, feliz. Una mujer de oración, donde veías, se te perdía, la ibas a encontrar orando en algún lugar. Y ella se fue, pero feliz, no angustiada. Una vez que conoció el Evangelio, Dios mutó todo eso en gloria. Y lo más lindo, terminó sus días, no como alguna gente por allí dice, lo único es que no tiene la filosofía total, lo único que no tiene solución es la muerte. Cuando la muerte para nosotros es un problema resuelto. Mamá partió esta semana, la mamá de Poppy también. Pero con ningún problema, descansando en las manos de Dios. Para nosotros la muerte es un problema resuelto. No hay problema, porque sabemos que al partir de este estado de cosas nos espera lo mejor. Por eso, en un momento Elsa le decía, mamá, ¿querés que te llevemos a una clínica para que te hidraten, para que... No, eso no quiero. Yo me quiero ir con mi Señor, decía mamá. Y se fue, feliz porque, por supuesto, ahora está muchísimo mejor. Tiene vida y vida eterna en los brazos de su Salvador. Por eso el Evangelio es ir a predicar
el Evangelio a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. No hay que ser pobre para recibir a Jesús, ¿no? Hay que ser pobres en espíritu. Reconocer que sin la asistencia de Dios es imposible vivir. Muchas de las personas que primero vinieron aquí eran todas personas en buena posición, porque eran mis clientes. Recuerdo uno, fui a predicarle, fui a pintarle, después a pulirle, después a empapelarle, fui varias veces. Y él siempre me decía, yo soy católico, apostólico, romano, tengo un primo cura, tengo una prima monja, tengo esto, son de la familia ancestral, de acá de la Argentina. Me catalogaba su currículum. Pero tenía intenciones, preguntas espirituales, y yo se las contestaba. La Biblia dice, Dios te dice. Era un hombre muy fumador. Así fue que el bigote lo tenía amarillo, los dedos amarillos y los pulmones mamita. Así que bueno, le predicamos y un día Jesús lo tocó, lo transformó, el bigote le dejó de ser amarillo, los dedos se le blanquearon también. Y bueno, y un día se agarró una gripe importante y él me decía, sí, Dios me blanqueó los dedos, mi bigote ya no es más amarillo, pero los pulmones. Por supuesto fue al médico, se sacó placas y el asombro fue que los tenía limpios. No tenía ningún rastro de toda la nicotina que habían echado adentro. Dios lo cambió. Y una persona muy respetada. Entonces yo le di el primer ministerio, andé a predicarle al marido de todas las hermanas, porque venían varias hermanas, pero ningún marido. Y él se encargaba de llevármelos a la iglesia, porque todo el mundo lo respetaba mucho. Y él contaba. Uno de nuestros hermanos también, que Dios rescató, me decía, yo quiero contarles a la gente y decir, yo quiero aprender, quiero saber para poderles decir a la gente. Digo, mira, tu mensaje es muy sencillo, todo el mundo lo conoce. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Porque a Dios la gente te lo va a discutir, porque no lo conoce. Va a dudar de Dios también, porque a Dios solamente se lo conoce mediante la fe. Te lo van a discutir. Si le decís, la Biblia dice, y dice, ¿quién escribió la Biblia? Y la Biblia te la pueden discutir. Te pueden dudar de la Biblia, pero lo que no te van a discutir y no pueden ignorar y dejar de ver es lo que Dios ha hecho contigo. Ve y predícales el Evangelio a los pobres. No precisas el gran argumento. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y Dios se glorificará. Y eso es lo que estamos haciendo. Contando lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, ve y predícales la buena noticia a los pobres. No es andar pidiéndole al gobierno ni haciendo piquetes para que den planes mejores para los pobres. No, eso no ayuda. No es necesario. Una vez que Dios sana nuestra alma, nuestro ser, el hombre despierta a otra dimensión. Y Dios hace la obra. Este hermano precisamente llegó aquí a la iglesia destruido, todo mal. Hoy está muy bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Era muy pobre, nunca pudo tener nada. Hoy está feliz. Para colmo, tomaba pastillas para dormir, para levantarse, para comer, para el estómago, para el corazón, para los intestinos. Puré de pastillas por día y estaba hiperkinético así, temblando, sus manos re mal. Ahora tiene un pulso normal, bien. Y está contento y satisfecho, porque Dios le amaneció. Por eso Dios nos dijo
ve y predícale el Evangelio a los pobres. Predícales el Evangelio. Y también dice, y Dios nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente lastimada hay en nuestro mundo que no sabe de perdón ni de perdonar? Quebrantados de corazón, defraudados, castigados, y que padecieron circunstancias sumamente desagradables, aunque consideran que siempre el problema es de los otros, que no lo comprenden, que no lo aceptan. Siempre pasa lo mismo. La culpa es de los demás. Y para tener problemas, para ser incomprendido, hay que tener una actitud equivocada. Entonces, no vas a lastimarte, porque no todo el mundo tiene que aceptar, porque yo soy así, ¿qué querés que haga? Lo que tienes que hacer es cambiar. No sentirte afectado por los demás. A veces, sí, estamos defraudados, nos sentimos lastimados, con razones, porque no se nos entiende y no aceptamos algo que no nos gusta. El hombre por lo general siempre olvida lo bueno y lo malo lo abraza con todo el corazón, y eso enferma, trastorna, te quita la paz, el sueño, el hambre, todo, y te afecta a todo el organismo. El 90% de las enfermedades, aquí uno de nuestros hermanos médicos en su tiempo lo dijo, y todos los médicos dicen lo mismo, el 90% de las enfermedades se producen psicosomáticamente. Y la persona está enferma y mal. Este hermano que les conté que se sanó. ¿Por qué? Sanó su espíritu. Y se sanó de todo. La falta de paz, la falta de orden en el ser, cuando uno guarda dolores en el corazón. Es terrible. Te amarga la vida. Como siempre les he contado, yo tenía un tío que cuando quedamos parias, él nos abrigó, nos sostuvo. Después, seguí trabajando con él. Y, cuando me convertí, él no lo aceptó. Y me tomó así molestia para conmigo. Pero yo no me olvidé lo bueno que él hizo conmigo, así que nunca le guardé rencor. Y era muy estentorio, así, cualquier cosa se enojaba y empezaba a blasfemar. Y un día me echó 6 veces de la casa. No porque yo hiciera las cosas mal, sino porque él quería hacer cosas que yo no estaba de acuerdo y no me puede obligar a hacer las cosas mal, a mí también. Así que, como yo no estaba de acuerdo, date. Pero 6 veces me fue a buscar. Por eso Dios nos ha llamado a pregonar y a enviar a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Cuánta gente, gracias a Dios por todos los hermanos que han dado testimonio, que fueron presos de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres, que al llegar a Cristo Dios sanó sus vidas y los transformó. Y Dios los hizo nuevos y para su gloria. Hoy me estaba acordando de ti, Ramona. Llegó y ella era una persona muy conocida en la zona. Practicaba el ocultismo. El día que se convirtió, vino un día, jueves acá, aceptó a Cristo y Dios la iluminó. Estaba cautiva en su práctica, que volvió a su casa, agarró un martillo y tenía imágenes bien grandotas y de todas. Las hizo polvo y quemó los libros de ocultismo. Y la gente acostumbraba ir a su casa para que ella practique sus artes. Cuando ella se convirtió, ella les empezó a predicar el Evangelio. Y no la aceptaron, se le enojaron.
¿No es cierto, Ramona? Se le enojaban cuando ella les predicaba el Evangelio. Y todavía de vez en cuando alguna debe ir, ¿no? Claro que sí. Y cuando ella les predica el Evangelio, no lo quieren aceptar. Pero Dios nos mandó a predicar libertad a los cautivos, ya sea de cualquier tipo de adicción, de cualquier costumbre, de cualquier razón. Y nadie sale de nada sin la asistencia de Dios. Y la gracia del Espíritu Santo es la que restaura y da libertad para servir al Señor. Y hoy ella sirve al Señor con tanta alegría, ministrando a las mujeres, a los niños, en distintos lugares. Hoy es una mujer feliz, plena, que antes no lo era. Su hermano me hablaba de ella, decía que era muy brava, muy difícil. Tanto que su marido tenía menú fijo. ¿Te acuerdas? Fideos con manteca o aceite. Y que no se queje. Cuando ella se convirtió, empezó a hacerle milanesa a la napolitana, ñoquis, canelones, todo. Cuando él llegaba a la casa, no podía entender. Y claro, ya no era esa persona así. Ahora era una mujer libre, feliz. Tanto que él quería saber qué era lo que le hacíamos acá. Y vino y bueno, Dios le pasó lo mismo que a ella. Dios lo hizo nuevo. Y lo cómico de esta es que un día le pidió que le haga los fideos como antes, porque los extrañaba. Tanto tiempo comiendo fideos con aceite. ¡Wow! Libertad a los cautivos. Y poder vivir de la mejor manera. Por eso es que a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y a dar vista a los ciegos, es decir, a poder ver la vida en otra dimensión como el Espíritu Santo nos ha dado. Y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Cuánta gente deprimida? ¿Cuánta gente mal vive en nuestro mundo? Hay buena aventura. Si estás pasando necesidades, confía en el poder de Dios. Y el Señor va a estar haciendo su obra. Es un Dios maravilloso.